Damos gracias al Señor porque estamos aquí en un año nuevo. Estamos aquí, hermanos, por la gracia de nuestro Señor y Dios Jesucristo, celebrando este primer día de la semana, primer día del año. Es la primera semana de un año nuevo que Dios nos ha otorgado en su gracia, en su misericordia. Y estamos agradecidos con Él porque son días especiales, ya que mucha gente no alcanzó a llegar, ¿sí? No llegaron, no pudieron llegar a este tiempo que Dios nos concede a nosotros, con salud, con vida, con regocijo, con la esperanza de poder llegar al final de este nuevo año. 365 días son los que medimos para completarlos, ¿no? Y hoy es el primer día, así que nos sentimos bien gozosos en el Señor. Y vamos a hacer una predicación, hermanos, acerca de las oportunidades. ¿Quién nos da una oportunidad? En este tiempo, hermanos, de nuevo año, mucha gente se hace propósitos nuevos para comenzar el año y lograr las metas que se propone cada persona, y son múltiples, son diversas las cosas que el hombre se propone para cumplir, o metas, y busca oportunidades, está en búsqueda siempre, no nada más los primeros días del año nuevo o con anticipación, con antelación, han de buscar todas estas oportunidades para un año nuevo. Pero en este tiempo, en esta temporada, hermanos, cuando el año recién comienza, mucha gente hace sus proyecciones y quiere lograr metas, muchos tipos de metas, y son oportunidades que quieren buscar. Hay veces que hay confusión en las personas, no saben qué oportunidades se les va a presentar en la vida o que Dios nos da, ¿sí? Entonces, a veces son complicadas las situaciones, las cosas que vivimos, sobre todo en este inicio de año nuevo. Las personas que laboralmente se han propuesto encontrar oportunidades, las familias, el padre, la madre, han proyectado un año nuevo, una familia con oportunidades distintas, ¿sí? Y muchos en la fe oran al Señor y le piden que les ayude a llevar a cabo estas metas y buscar estas oportunidades y tomarlas. El hombre por sí está buscando siempre una oportunidad en la vida, una oportunidad que cambie nuestra manera de vivir, ¿no? Y generalmente son cosas que son materiales, ¿sí? O sea, es un énfasis material. Nos encantan mucho todas estas cosas materiales, ¿sí? Y nosotros le pedimos a Dios en una oración que nos dé. De allí la idea de ese famoso Santa Claus, ¿no? Que regalos, que nos traiga cosas, ¿no? Y yo recuerdo que desde niños oía esa frase en la casa, ¿no? Y en las familias que conocía en ese momento. Y cuando no había regalos en la casa era una tristeza grandísima, ¿no? Que no hubiera regalos, y esa oportunidad de recibirlos, de abrirlos cuando amanecía el 25 y todavía esperar una semana más o dos para el 6 de enero, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas, hermanos, que nosotros proyectamos en esta temporada, año nuevo. Queremos muchas cosas que se presenten en la vida, y yo creo que Dios, hermanos, cuando nosotros hablamos de lo sagrado de nuestro Dios, de la iglesia, del pueblo de Dios, del caminar cristiano, hablamos de un Dios que nos brinda en todo momento oportunidades,
¿sí? Muchas oportunidades. Y la gran oportunidad, hermanos, es que Dios esté entre nosotros, que Dios esté con nosotros. Y le voy a invitar, hermanos, a que nos pongamos de pie para que me ayude o escuche la lectura de la palabra de Dios que está ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 45 y 46. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esta es la palabra de Dios, hermanos, puede sentarse. Es una cadena de sucesos, hermanos, que viene desde el capítulo 7. Jesús ha salido a las aldeas haciendo milagros, haciendo una grande manifestación y demostración del poder de Dios. ¿Sí? Es el poder de Dios que la gente ve manifestándose en Cristo Jesús. Y dice la Escritura que muchas personas en los pueblos le esperaban llegar. Se acumulaba la gente y salían de sus casas a la calle para ver a Jesús entrar, para recibirle en su ciudad. Quiere decir, hermanos, que era un hombre popular, un hombre conocido, un hombre de alto reconocimiento, era un rabino y que hacía demostraciones del poder de Dios donde quiera que iba. Así que mucha gente curiosa, muchos religiosos, mucha gente enferma, mucha gente que estaba en la periferia, que estaba en lo último de la sociedad, estaba llegando donde estaba Jesús, saliendo a su encuentro, porque sabía que cerca de él había oportunidades. Muchos de ellos habían recibido alimento, comida. A otros les había defendido de los religiosos. A muchos hermanos les había escuchado y dado consejo. A otros les había hecho un milagro. A otros les había sanado y a otros los había dado nueva vida. Los había traído de la muerte a la vida. Y esas son grandes oportunidades. La gente sabía que el Señor Jesucristo hacía todas estas cosas y su fama se recorría toda la región. Todo el mundo sabía de la fama de Cristo y lo que Él hacía. Así que, hermanos, es una situación grandísima el poder estar cerca a Cristo Jesús. Así también, hermanos, como hubo otros pasajes, otros sucesos donde la gente no necesitó buscar al Señor o acercarse. Cristo mismo fue con ellos hasta donde estaba. Yo tengo 3 historias que compartir con usted, hermanos, hablando de quién nos da una oportunidad. Mucha gente, hermanos, hace muchas cosas por encontrar una oportunidad fabulosa que transforme su vida. El lenguaje de la iglesia, pues que nos bendiga, sentirnos bendecidos por esa oportunidad. Y en este pasaje que le voy a compartir se mezclan 2 historias. El endemoniado gadareno o de Gádara, ¿sí? Y la hija de un personaje importante en Jerusalén, en la iglesia. Y quiero que nos concentremos en esto, hermanos, porque es importante que nosotros distingamos que lo que tenemos, sus bendiciones, las oportunidades que hasta aquí de las cuales hemos gozado, las recibimos de nuestro Dios. Hay un relato que está ahí mismo en el Evangelio de Lucas 8, capítulo 20, desde el capítulo 26, le voy a leer. Dice así la palabra del Señor: y arribaron a la tierra de los Gadarenos,
que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque somos muchos demonios. Y ellos habían entrado en él. Y le rogaba que no le mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que padecían en el monte, que pasían en el monte, y le rogaron que los dejara entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre a quien habían salido los demonios le rogaba que le dejasen estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Es una grande historia, ¿verdad? Un hombre poseído por demonios, y dice que Jesús le preguntó al demonio y le dijo que se llamaba Legión, y contesta en un contexto muy romano, que una legión romana son 6,000 soldados, 6,000 efectivos, más 300 soldados a caballo o de caballería. Así que es un batallón bastante grande de demonios, una legión que estaban apoderados de un hombre. Lo tenían cautivo, lo tenían aprisionado. Y el que le da la oportunidad para salir de esa condición no es el mismo que va pidiendo esta oportunidad. Los demonios mismos fueron los que llegan a Cristo y le dicen que se vaya de ahí, que no les atormente. ¿Sí? Pero el Señor comprende y sabe lo que está sucediendo, y comienza un diálogo con los demonios y son expulsados. Dios les da la orden de que salgan de ese hombre, que lo dejen libre. Y los demonios le piden permiso para irse a una manada de cerdos que está ahí, un hato de cerdos. Donde quieren un lugar inmundo, representa la inmundicia, los cerdos. Donde deben de estar los demonios, y el Señor les da permiso que estén allí, que vayan y los posean. Y este hombre, hermanos, es puesto en la libertad. Dios le da una oportunidad
de ser liberado y estar integrado en la sociedad a la cual él pertenece. Y muchos de los que están ahí, él se vuelve a su casa, le dice y les cuenta cuán grandes maravillas el Señor ha hecho con él. Va contento, va feliz, va dejando saber lo que ha sucedido. Y por sí, era un hombre que lo conocían ahí en el pueblo, pero ahora lo veían liberado. Seguramente, hermanos, y así es que vemos muchos relatos, muchos y la mayoría no se escribieron aquí, no están escritos en la Biblia. Dice la Escritura que no cabrían en muchos libros todas las cosas que el Señor hizo en su tiempo. Pero los que fueron escritos son para dar testimonio del poder de Dios. Y es lo que nosotros tenemos, hermanos, pues testimonios del gran poder de Dios y que Él nos ha dado oportunidades. Y este año, hermanos, nosotros somos agradecidos con Dios porque somos partícipes de su bendición, de las oportunidades. El simple hecho, hermanos, de estar aquí celebrando este servicio de adoración es una grande oportunidad que recibimos de Dios Todopoderoso. Es una lástima, es lamentable también, hermanos, que mucha gente no crea en el Señor, por lo tanto no está en la iglesia. Una persona que no cree en Dios no puede llegar a la iglesia. Una persona que no cree en Dios no puede elevar una oración de gratitud a Dios. Una persona que no cree en Dios no puede leer su palabra porque no cree. Mucha gente lo hace por religión porque en algún momento confesó sus pecados, pero se continuó su vida viviendo como un impío. Pero Dios nos llama a ser fieles a su nombre. Y este hombre, hermanos, volviendo al texto, es un hombre que entra a la gracia de Dios. Él comienza a testificar de la oportunidad que Dios le dio de integrarse en la sociedad. Pero no solamente eso, sino para ser testigo del poder de Dios. Y él iba comunicando eso, que él había recibido, ¿sí? Una maravilla del Señor. Los pasajes que siguen el versículo 40, hermanos, hay otro relato. Dice que cuando volvió Jesús, ahí en el versículo 40, le recibió la multitud con gozo. Él estaba encargado de ayudar al pueblo a entender la ley de Dios. Y él tenía un problema. Se le había enfermado su hija de muerte y que finalmente murió. Y el Señor escucha Cristo Jesús y él responde y le dice: no temas. No temas, Jairo. Y recibir en una condición de esas palabras, Jesús, nuestro Maestro, nos guía. Solamente cree, le dice. Solamente cree, no temas. Cree en tu corazón. Si tú crees, le dices, serás salva. Si tú crees y serás salva, le salvará. Cree solamente y serás salva. Son palabras, se las estoy repitiendo, hermanos, porque son palabras que debemos de tener en nuestro corazón. Son palabras de confianza, son palabras de sustento a nuestra vida. Y si algo necesita nuestro corazón, si algo necesita la iglesia en este tiempo, hermanos, es estas palabras que le dijo el Señor Jesús a Jairo: no temas, cree solamente y será salva tu hija, será salva, le otorgaré salvación. Y dice, hermanos, bueno, antes de continuar, estamos en un mundo, hermanos, de desesperanza que boga, hermanos, hacia la iniquidad y se aleja cada vez más y más y más y más de Dios. Pero tenemos oportunidad en el Señor. Él nos da, hermanos, su consejo. Él nos atrae hacia Él. Él nos anima. Él nos consuela. Él nos invita a que tengamos fe en Él y nos sustenta.
obrando en nuestras vidas, dándonos oportunidad de estar con Él. Entonces en el versículo 51, hermanos, aparece otro cuadro distinto. Dice que entrando en casa, se han movido de ahí donde está el Señor, en las calles del pueblo. Ahora se mueve a la ciudad, a la casa, perdón, se mueve a la casa de Jairo. No le dejó entrar a nadie consigo. Dice que solamente entró él, dice el relato bíblico, sino a Pedro con él, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Solamente ellos, un grupo muy reducido, estaba con el Señor Jesús ahí dentro de esa casa. Usted puede imaginarse el asombro, la situación que tenían los discípulos, los padres, al ver qué va a hacer Jesús. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús si la hija, o dice los padres, nuestra hija está muerta? ¿Qué es lo que va a hacer? El Señor tiene toda autoridad. Dice que lloraban, el versículo 52, se lamentaban y todos hacían lamentación por ella. Era una situación difícil, hermanos, allí en esa familia. Pero también dice el 53 que se burlaban de Jesús. Así que tenemos personas sufrientes por el acontecimiento, el deceso. Tenemos otro grupo que se burlaban de Jesús sabiendo que estaba muerta y que no creían, por supuesto, en Él. ¿Cuánta gente hoy, hermanos, en este nuevo año se burla de Jesús? Lo minimizan y no lo consideran, aún siendo Dios. Suceden tantas cosas, pero Dios es eterno y soberano y les da igual a ellos una oportunidad grande de venir al reino de Dios y a que alcancen salvación. Seguramente, hermanos, Dios está viendo sus corazones, sus burlas que ellos tienen, y lo que está por acontecer es magnífico, es grande. Dice que mas él tomándola, el 54, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Solamente, hermanos, sus palabras de Cristo el Señor. Solamente sus palabras. Muchacha, levántate. ¿Es poderoso nuestro Dios? ¿Habrá algo imposible que Dios no pueda hacer en nuestra iglesia, en nuestras vidas, en nuestra familia? Mucha gente, hermanos, y algunas que tengo en consejería en este tiempo, familias, matrimonios, cuando yo les digo, lo único que necesitas es a Cristo el Salvador. Él te salvará, Él te dará vida, Él te cambiará todos tus hábitos, cambiará todo tu pecado, te lavará tus pecados, te perdonará. No necesitas de más cosas. Él te hace libre. Y sabe una cosa, la gente duda. La gente duda. La gente no cree en Dios. Y le digo que no creen porque si creyeran, se convirtieran automáticamente en sus seguidores, como lo que pasó aquí con el endemoniado gadareno. Estuvieran estudiando la palabra de Dios, estuvieran congregándose en la iglesia de Dios, estuvieran viviendo vidas en santidad, pero la gente sigue viviendo de la misma manera, como impíos. No creen en el Señor. Y aquí Jesucristo tenía un grupo que se burlaba de Él porque esta mujer estaba... ¿Cómo estaba esta mujer? Muerta. Estaba muerta esta mujer. Es increíble, hermanos, que la gente dude de tal manera de Dios, que no crea.
Pero Dios los divide y dice, hay crédulos, hay gente que cree en mí, que ha venido al conocimiento de Dios, pero hay gente incrédula que no cree que Dios no tiene imposibles, que para Él todo es posible, aun si hay que levantar un muerto de entre los muertos, Él lo hace. Y este es un ejemplo, hermanos, esto es un ejemplo. El papá y la madre lloraban la muerte de su hija. Había recién muerto, pero había recién llegado la salvación a esa casa. Cristo Jesús estaba también llegando a las puertas de esa familia, en esa casa, y había gente de toda. La familia de esta niña que había muerto creía en el Salvador. Y el padre fue hasta donde estaba Cristo Jesús, que había llegado al pueblo de ellos, para meterlo en su casa. Pero el Señor nunca llega a destiempo. Uno piensa que Dios llega tarde a nuestros asuntos, a nuestras crisis, a nuestras pérdidas, pero Él nunca llega tarde en nuestras vidas. Él no llega de esa forma. Él siempre, hermanos, llega a tiempo en nuestras vidas. Él no nos desampara, Él no nos deja solos. Aún las lágrimas de estos padres que habían perdido a su hija, en un momento así, les estaba el Señor regresando a su hija de los muertos. Y le dice, ella no está muerta, ella duerme. Y le dice, levántate, levántate. Estas palabras, hermanos, nosotros no las podemos pronunciar. Nuestras palabras no tienen poder, aunque el mundo de hoy, la sociedad de hoy, nos dice que nuestras palabras tienen poder. Solamente necesitas declarar lo que quieres que suceda, y si tú crees en esas palabras, va a suceder. Pero no se atreven a creerle a Dios. Para Dios dudan. Es más, no saben ni hacer una oración. Dudan de Dios. Pero Él nos da la oportunidad, hermanos, hermanas, de acercarnos a Él y clamar con fe. Y Él nos dice, hermanos, solamente cree, solamente tienes que creer y ella será salva. Pero hay temores, hermanos, hay temores en nuestras vidas, por supuesto. Las palabras primeras que le dijo a Jairo, el padre de la hija, le dice, no temas, no temas. Mucha gente, hermanos, tiene temor de clamar al bendito nombre de nuestro Dios. Mucha gente tiene temor de entrar o de venir a este lugar, a este santuario donde se adora el nombre de Dios, de entrar por esta puerta y llegar y sentarse y adorar juntos a Dios. Tiene temor de eso. Pero sus palabras principales o primarias que nos deja saber son precisamente esto: no temas. No temas. Lo siguiente es que tenemos que creer. Un corazón, hermanos, que tiene la capacidad dada por Dios para creer en Dios. ¿Para qué debemos de creer en Dios? ¿Por qué no debe de haber temor a acercarnos a Dios? Porque Él nos da salvación. Nosotros tenemos salvación de Dios. Nosotros estamos en la necesidad, hermanos, y necesitamos la oportunidad de recibir la salvación de Dios. No hay cosa más grande o oportunidad más grande que recibir o ser receptores de la gracia salvadora de nuestro Dios. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta quién es nuestro Dios. Y Él, quién es el que nos invita a que creamos en Él, a que no tengamos temor, y qué recibimos de Él. ¿Quién nos da esa oportunidad? ¿Quién nos da esa maravillosa oportunidad de tener salvación? Podremos buscar la oportunidad más magnífica que nos hayamos imaginado para nuestra vida.
Pero lo que Dios tiene para nosotros es más grande que nuestros anhelos. Lo que Dios tiene preparado para nosotros es eterno. Se trata de una salvación y de una vida en el reino de los cielos. No se trata solamente de vivir una vida cómoda, placentera, aquí en este mundo. La gente, hermano, se planea, se proyecta para vivir una vida así en este mundo. Quiere vivir de lo mejor en este mundo, pero no sabe cómo prepararse para la eternidad. No sabe cómo prepararse para la vida que Dios ofrece. Es un proyecto desconocido para muchos, no para su iglesia, para mucha gente, hermanos, que está centrada en el materialismo. Y quiero decirle una cosa, este mundo en la posmodernidad es el mundo que nos ha tocado vivir a nosotros en este tiempo, donde creer en Dios no es una opción. Es algo ridículo. Aún la palabra de Dios, la gente que tiene un libro de estos, es una gente ridícula. Es una gente que no tiene adelanto. Prácticamente es un retrógrada, le dicen, por ser creyente en Jehová nuestro Señor. Ese es el pensamiento del mundo hoy. Es gente que no cree en Cristo Jesús. De ahí la importancia de escuchar la voz de Dios. Si la voz de Dios nos dice su palabra, que creamos en Él, Dios se va a manifestar en esa fe. Le dijo a la mujer de flujo de sangre, recuerda, tu fe, por creer, fe es creer, por creer en mí, te has salvado. Has alcanzado salvación por creer en mi nombre. Por creer que yo soy suficiente para sanar tu enfermedad. Pero para que sepas que yo no solamente tengo poder para sanar tu enfermedad, sino que tengo poder para salvarte. Eso era lo que le estaba diciendo el Señor a esta mujer enferma por 12 años de flujo de sangre. O vamos a ponerle cáncer si quiere. Es terrible, ¿verdad? Una persona que tiene cáncer. Es una persona cuando recibe ese diagnóstico del doctor, tienes cáncer. Es prácticamente, hermanos, decirle que se va a morir. Es decirle que se va a morir. Porque ellos no saben, hermanos, no saben si sobrevivirá al cáncer o no, en sus términos. Pero nosotros decimos, Señor, tú tienes todo en control, a ti sea la gloria. Nosotros estamos creyendo en tu santo nombre. Si tú levantaste, Señor, a la hija de Jairo de la muerte, si es tu voluntad, Señor, tú me levantarás a mí. Dios es magnífico, hermanos. Dios es grande. En Él tenemos nuestro remedio, nuestras oportunidades. Entonces dice que su espíritu volvió. Su espíritu volvió. Estaba muerta. Y cuando uno muere, el espíritu de vida que Dios pone en nosotros vuelve a Dios. Entonces, si Dios lo tiene, Él lo puede dar. Pero un médico, alguien, la ciencia, como no es propietaria del espíritu que tenemos, que Dios nos ha dado, no tiene control ni autoridad sobre ello. Solamente quien nos creó. Y dice que volvió, con darle la orden, levántate, muchacha, levántate. Entonces el espíritu de ella volvió e inmediatamente, escuche, inmediatamente la muchacha se levantó. La mujer o la niña se levantó porque Dios le ordenó que se levantara. Si Dios o Cristo Jesús en su momento no le ordena que se levante, esa mujer jamás se levantaría de entre los muertos. Y una vez que esto pasó, dice que Él mandó que se le diese de comer, que se fortaleciera su cuerpo, que su cuerpo se fortaleciera comiendo. Y dice que sus padres estaban atónitos. Sus padres estaban atónitos, desencajados de ver el milagro, la oportunidad que Dios les había dado a toda su familia, no nada más a la hija. Todos estaban atónitos, pero Jesús
les mandó una cosa, que a nadie le dijesen lo que había sucedido. En el otro relato anterior le dijo, el hombre de Gadareno fue anunciando las maravillas que Dios había hecho con él, la gracia de Dios que estaba con él, pero a ellos les dice que no lo cuenten, no digan lo que ha sucedido hoy en este día con ustedes. Y había gente, hermanos, como repito, ahí en la casa de Jairo, que se burlaban de Cristo. Si se burlaron de él, del maestro, del Mesías, ¿usted cree que no se burlarán de su iglesia, de sus seguidores, de nosotros? Sí, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Se ha de burlar, hermanos, mucha gente, pero el día de Dios será glorioso y maravilloso, porque cosas más grandes que estas sucederán. Y sabe una cosa, más grande que esto que va a suceder es nuestra redención. La salvación a nuestras vidas, hermanos, a los que hemos creído en el Señor, a los que no hemos estado atemorizados de Dios, sino que nos hemos acercado a Él con fe. Y este año, hermanos, 2023, tiene que ser así, hermanos, un año donde nosotros confiamos en el Señor plenamente, caminamos con nuestro Dios con gozo, con alegría en nuestros corazones, porque Él nos ha otorgado esa paz sublime en nuestras vidas como iglesia, que no estamos temerosos de lo que pueda pasar, sino que estamos confiados en el poder de su fuerza, en la obra de nuestro Dios. Estamos contentos, hermanos, en este día, porque es este primer domingo, este primer servicio de adoración, este primer culto que ofrecemos a su santo nombre. Y Él nos da su gracia. Él nos da, hermanos, su confianza para que nosotros lleguemos a adorar a nuestro Dios, a nuestro Mesías. Él es, hermanos, un Dios sin igual. Es un Dios maravilloso. Hay una alabanza, hermanos, que está allí al último: me salvaste, libre soy. ¿Qué le parece si lo cantamos? Lo cantamos, vamos a ponernos de pie. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Después de cantarle, hermanos, y antes de irnos, vamos a orar aquí antes de irnos.